Muy bien, muy buenos días, sí, ya casi tardes. De nuevo es un privilegio poder estar aquí, continuar con este segundo día de la conferencia. Recuerden el asunto de las preguntas relacionadas al tema, apúntenlas y ahorita Natán las va a responder. Vamos a hacer esta cuarta sección y su tema es Cristo, su ascensión y glorificación. Y quiero que tome su Biblia y leamos antes de orar Colosenses capítulo 3. Ahí antes de que comencemos, vamos por favor ahí a Colosenses capítulo 3. Muy bien, vamos a dar lectura a estos primeros 4 versículos y oramos y entramos en materia con el tema de la ascensión y la glorificación. Así dice la palabra inspirada de Dios. Colosenses 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo día, por tu palabra, la oportunidad de meditar en tu muerte, en tu resurrección. Y es precisamente gracias a eso que podemos vivir justificados, redimidos, perdonados delante de ti. Y eso tiene implicaciones muy prácticas para nuestra vida. Y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a vivir de esta manera, de que tú has resucitado y debemos buscar las cosas de arriba. Allí, en ese lugar de exaltación y de gloria, donde tú estás sentado a la diestra de Dios Padre. Que esta sección, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, nos edifique, nos exhorte, nos consuele y que a través de tu palabra, Señor, tú traigas fe, que tú salves personas de estos jóvenes. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces tenemos este tema de Cristo, su ascensión y glorificación. Y cuando pensamos en nuestro calendario religioso, por así decirlo, en las festividades o en los días religiosos que tenemos en un año, casi siempre nos enfocamos en la Navidad, claro, porque en la Navidad siempre nos dan regalos. Ya cuando uno pasa cierta edad, ya solamente le dan calcetines, le dan medias. Pero sobre todo cuando uno es más niño, le dan el carrito. Entonces uno siempre está a la expectativa de celebrar la Navidad. Pero también en nuestro calendario tenemos el asunto de la Semana Santa. Y esa es la semana, ¿cierto? En Navidad se celebra el nacimiento de Jesús y en la Semana Santa tenemos esas festividades muy marcadas. También pasa en Colombia, como también pasa en México. Tenemos el Domingo de Ramos, ahí la entrada triunfal. También tenemos allí lo que es el Viernes de la Crucifixión. Y el domingo tenemos el Domingo de Resurrección. Pero hay un evento que normalmente pasa desapercibido. Hay un evento en lo que son estas festividades y celebraciones que normalmente no se habla mucho. Y dicho evento es la ascensión de Jesucristo. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Sabemos que Él resucitó, que la tumba estaba vacía, como Natán nos explicó en la sección anterior. Pero después de la resurrección, Jesús se apareció a Pedro y a los apóstoles, como dice 1 Corintios 15. Y también incluso dice que en un mismo momento se apareció a más de 500 hermanos.
Estos fueron testigos oculares de la resurrección corporal del Señor Jesucristo. Después de esos 40 días, el Señor Jesucristo asciende a los cielos. Este es un hecho histórico de suprema importancia. Este tema, este hecho, no puede pasar desapercibido. Es por eso que es necesario que conozcas qué es la ascensión y la glorificación y también la importancia de estos eventos. Y básicamente ese va a ser nuestro bosquejo para este tema, que es la ascensión, la glorificación y su importancia. ¿Por qué importa que hagamos una conferencia donde hay una sección que habla de la ascensión y de la glorificación? Entonces, comencemos con este primer punto. ¿Qué es la ascensión? ¿Qué es la ascensión? Y la ascensión, de nuevo, es un evento histórico en el que Jesucristo, el Dios hombre resucitado, asciende o es levantado de forma corporal al cielo. Un evento histórico en el que Jesucristo, el Dios hombre resucitado, asciende al cielo. Y es por eso que la ascensión está unida con la glorificación, porque la ascensión de Jesucristo, o Él asciende para ser glorificado. Ahí está la conexión entre estos dos temas. La ascensión nos anuncia, nos indica, nos lleva a la glorificación. Son entonces, como algunos dicen, dos caras de la misma moneda. La ascensión presenta su glorificación. Entonces, este evento histórico de la ascensión de Cristo marca el final de su estado de humillación. Marca ese final de su estado de humillación, pero también el comienzo de su estado de exaltación. Jesús asciende para ser glorificado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tomando ahí prestado Filipenses 2:9, donde nos dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahí vemos cómo la ascensión y la glorificación están íntimamente unidas. Entonces, la crucifixión de Cristo marca el fin de la obra de expiación. Él mismo dijo desde la cruz, consumado es. La resurrección marca, juntamente con la ascensión, el fin del estado de humillación. Y la glorificación de Cristo marca el comienzo de este estado de exaltación. Y este teólogo de nombre Hernán Bavinck, muy bueno, él dice que este estado de exaltación involucra 4 pasos. Él dice la resurrección, la ascensión, la colocación a la diestra de Dios y el último paso, que es el que anhelamos los creyentes, el regreso para juzgar. De ahí entonces, jóvenes, es la importancia de este tema. Jesucristo resucitado, después de haber culminado y terminado la obra de redención, Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y desde ese lugar Él reina. Él está allí glorificado. Quiero que observemos algunos pasajes bíblicos que nos muestran este aspecto de la ascensión.
para eso quiero que vayamos al Evangelio de Juan. Vamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Y lo que vamos a hacer observando estos relatos bíblicos es ver cómo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, en su estado de humillación, Él empieza a anunciar, a decirle a los discípulos que Él debía partir, que Él debía irse de este mundo. Observe allí Juan capítulo 7, versículo 32. Juan 7, 32. En el contexto, la gente se está preguntando si Jesús es el Cristo, ¿es este el Mesías? Y luego en el verso 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces aquí están los fariseos y los sacerdotes unidos para prender a Jesucristo. Enviaron a la guardia del templo. Y observa el versículo 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. O como dice la Biblia de las Américas, no podréis ir. Entonces, imagínense esa escena. Vienen los alguaciles, van a prender a Jesucristo, y cuando llegan, lo primero que él dice es: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Esa es la respuesta de él frente a lo que ellos están haciendo. Dice: me van a buscar, pero no me van a hallar. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Eso fue como tan, ¿de qué estás hablando? Que incluso mira la reacción en el versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir? Entonces lo van a aprender. Él responde esto y los judíos, los fariseos empiezan: ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere eso? ¿A dónde va? Esa no es la única vez que el Señor Jesucristo dice eso a los fariseos. En un contexto similar, hablando con los fariseos, observa Juan 8. Juan 8, 21. Juan 8, 21. Observa lo que dice el texto. Otra vez les dijo Jesús, esto es a los fariseos: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, o no podéis ir. Entonces Jesús vuelve y les anuncia lo mismo a los fariseos: me voy a ir, pero ustedes no pueden venir conmigo. Y sabemos que este lenguaje está anticipando su muerte en la cruz y también su ascensión. Y él les dice esta segunda vez a los fariseos esto, y observen la reacción de ellos nuevamente, versículo 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Es decir, ¿acaso se va a suicidar? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y Jesucristo les explica, verso 23, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Este pasaje prácticamente nos dice, nos enseña las implicaciones de negar que Jesucristo es el Mesías, de negar que Jesucristo es Dios hombre. Él mismo dice ahí: si no creéis que yo soy. Y de hecho, la Biblia de las Américas tiene una nota allí donde dice que varios eruditos bíblicos consideran que esto es una cita de Éxodo 3:14, donde Jehová se le manifiesta a Moisés diciendo: yo soy.
Entonces Jesús está diciendo aquí en otras palabras, si ustedes no creen que yo soy Dios, en sus pecados van a morir. La implicación de rechazar lo que estamos enseñando en la conferencia, lo que Natán nos estaba enseñando anoche acerca de su deidad. Por eso Jesús les dice, ustedes no pueden ir a donde yo voy porque ustedes me han rechazado. Ustedes no creen en mí. Entonces Jesús dice esto a los fariseos en dos oportunidades, como estamos viendo aquí. Pero ¿qué hay de los discípulos? Porque los discípulos también estaban con él. Le acompañaron durante todo su ministerio terrenal. Bien, pasemos a Juan 13. Juan capítulo 13. Y aquí, en Juan capítulo 13, el Señor Jesucristo termina su ministerio público. Él termina su ministerio público y él ahorita se dedica a instruir a los discípulos. Eso es lo que tenemos aquí entre los capítulos 13 y 17 de este Evangelio de Juan. Observe ahí Juan 13, 1 al 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Hora de qué? Para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado o le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. ¿Y a dónde iba? Y a Dios iba. Entonces aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos explica. Él nos viene diciendo en varias porciones, Jesús dijo, a donde voy no pueden venir, a donde voy no pueden venir. Y aquí se va a enfocar a enseñar e instruir a sus discípulos. Y aquí este capítulo 13 nos dice, la hora ha llegado. Incluso en varios pasajes en el Evangelio de Juan, cuando lo iban a prender, cuando lo querían encarcelar, no sucedía, la Biblia dice, porque no había llegado su hora. Pero esta era la hora, este era el tiempo. Él debía de pasar de este mundo nuevamente al Padre. Él dice en el verso 3, ahí lo vimos, salido de Dios y ahorita regresaba a Dios. Entonces nosotros aquí en Juan 13, el apóstol ya nos está diciendo, nosotros ya sabemos a dónde va Él. Pero los apóstoles todavía están a la expectativa. Jesús también le dice lo mismo que le dijo a los fariseos, también se lo dice a sus discípulos. Observe ahí mismo en Juan 13, versículo 31. Juan 13, 31. Entonces, esto es después de lavarle los pies y de que Judas sale, el traicionero. Cuando hubo salido, Judas el falso, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y Natán ya nos explicó qué significa ese término Hijo del Hombre. Es el Mesías de Daniel 7. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y observa el versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Qué pasó? Pensábamos que estábamos contigo. Está bien que le digas a los fariseos eso, ellos te rechazan, ellos te quieren meter preso, pero ¿qué pasó? Nosotros somos tus cuates. ¿Cómo así que te vas y como le dijiste a ellos, no vamos a poder contigo? Jesús le está diciendo aquí lo mismo que le dijo a los fariseos. Y luego en los dos versículos siguientes, el Señor Jesucristo presenta el nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Pero
Pedrito, como que no puso atención a eso, y mira lo que él dice en el versículo 36. El Señor Jesucristo presenta el nuevo mandamiento, y mira lo que dice Pedro en el versículo 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Y aquí está la diferencia: mas me seguirás después. Entonces Pedro insiste. Imagínate esa escena: el Hijo va a ser glorificado y el Padre va a ser glorificado. Y si el Padre es glorificado, el Hijo también. Y si el Hijo, el Padre, porque la gloria del Dios Trino es una. Y les doy un nuevo mandamiento. Y les habla: no me van a poder seguir. Y Pedro es como que: olvídate de la gloria, olvídate del nuevo mandamiento. ¿Cómo así que tú te vas y no podemos ir? Yo sí voy contigo. Es más, si me matan, pues que me maten, pero ahí voy a estar contigo. Y ahí es donde el Señor Jesús le anuncia: tú me vas a negar. Tú me vas a negar. Entonces el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que Él debe irse. Y esa idea les aterra. Esa idea les asusta. Tanto así que el Señor Jesucristo ahora empieza a animarles. Observe Juan 14. Juan 14:1. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Natán citaba este versículo y lo explicaba ayer. Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él aquí les empieza ya a revelar, a anunciar a qué se iba. Porque era necesario que Él ascendiera, porque era necesario que Él fuera glorificado. Dice: me voy a preparar lugar para vosotros. Verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él empieza entonces allí a animarles, a consolarles. Es bueno que me vaya, porque no es que me voy para dejarlos solos. Me voy a preparar un lugar. Y no solamente a preparar un lugar, volveré por ustedes. Pero este mensaje, estas palabras solamente aterran a los discípulos, solamente les causa temor frente a esta idea de que Jesús se va. Ellos piensan: si te vas, ¿quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a liderar? Y si yo hubiera estado entre los discípulos, yo diría: ¿quién va a multiplicar los tacos? Pero esta idea Jesús los empieza a consolar. Observe el versículo 18, Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces Él está presentando la idea: es necesario que me vaya, pero no los voy a dejar solos, voy a venir a ustedes. Y ellos están preguntando: ¿cómo es esto? ¿Cómo va a suceder esto? Observa versículos 25 y 26 del mismo capítulo, Juan 14. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, de que, ¿cómo es que te vas y volverás a estar con nosotros? ¿Cómo es esto? Y Él empieza a presentar esta idea, esta verdad del Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos, voy a volver. Y observé aquí el versículo 27. En vista de todo lo que los discípulos van a enfrentar, Jesús les consuela y vuelve y les dice: no se turben. Verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y de nuevo, igual con el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces el Señor Jesús allí los está animando: no se turben, no tengan miedo, confíen. Observe allí también el versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy
y vengo a vosotros. Y mira aquí la exhortación. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces, ante este anuncio de que me voy, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? De tristeza, fue de temor. Jesucristo mismo les dice, mire, si ustedes me amaran, y él define en el contexto que es amar a Dios, guardar sus mandamientos. Él dice, si ustedes creyeran a la palabra que yo les estoy diciendo, ustedes estarían gozosos. Pero como no la entienden, están tristes. No se están regocijando frente a la idea de que Jesús se va. Esa idea de que Jesús ya no estaría al lado de ellos les aterra. No entendían la importancia de que Jesús regresara al Padre. Y, cierto, uno desde aquí es muy fácil juzgar a ese Pedro si es muy duro, y ese Juan, y el otro, y aquel. Pero piensa en eso, ellos han estado con Jesucristo por 3 años y medio, han visto la manifestación del poder de Dios en milagros, en sanidades, han visto la sabiduría de Dios encarnada, enseñando y predicando, y ahorita este Dios hombre les está diciendo, ya no voy a estar con ustedes. Ya me voy. Y los discípulos empiezan a tener temor. Es más, mira Juan 16. Observa Juan 16, versículos 5 y 6. Juan 16, 5 y 6 dice, pero ahora voy al que me envió, pues al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pues ya le habían preguntado tantas veces. En Juan 14 le dicen, Señor, no sabemos a dónde vas ni conocemos el camino. Y luego dice, una sola cosa más, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le responde, tanto tiempo he estado con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ustedes saben el camino. Entonces aquí Jesús vuelve y anuncia que se va y ya nadie le pregunta. Es un momento ahí bien interesante, bien tenso. Dice, me voy al que me envió, ninguno me pregunta a dónde vas. Verso 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Los discípulos escucharon que Jesús debía volver al Padre y se aterraron y se entristecieron. Esa fue su reacción frente a esta enseñanza. ¿Por qué? Bien, los discípulos no habían comprendido la importancia de la ascensión y la glorificación de Cristo. Él mismo les dice, volveré a ustedes, les prepararé un lugar, voy a estar intercediendo por ustedes. Y aquí mismo Juan 16 nos anticipa un poco de la importancia de la ascensión y glorificación. Obsérvelo ahí, Juan 16, verso 7. Yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo mismo se lo enviaré. Aquí Jesús vuelve y les anima con estas verdades. Miren, yo sé que les aterra, les asusta, les entristece, lo veo en sus rostros, la idea de que me vaya. Pero les digo esto en verdad. Les conviene que me vaya, porque si me voy, entonces enviaré el Espíritu Santo. Y cuando tú piensas en esto, es mejor tener al Espíritu Santo morando en nosotros y con nosotros que tener a Jesucristo al lado de nosotros. Eso es lo que Él está enfatizando aquí. Esto es mejor. Ahora, si tú piensas, cuando Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal, mucha gente lo negó. Los mismos que el domingo de Ramos en la entrada triunfal decían, Hosana, Hosana, fueron los mismos que días después decían, crucifícale, crucifícale. Porque la obra del Espíritu Santo, cuando Jesús la explica, es que Él convencerá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es conveniente que Él haya ascendido y glorificado, porque desde esa posición de gobierno, de reinado y autoridad, Él envía a su Espíritu Santo. Pero los discípulos no habían comprendido eso. De hecho, salta ahí a Juan 17. Juan 17. Estas cosas habló Jesús, en el versículo 1. Después de que dijo eso, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Como dice el 13:1. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí leemos que Jesucristo está orando al Padre y Jesucristo le está diciendo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y que Jesucristo diga al lado tuyo, eso implica la ascensión, porque corporalmente Él está allí con sus discípulos. Pero Él dice: ahorita es el momento, la hora ha llegado, he acabado la hora. Es momento de la ascensión. Glorifícame al lado tuyo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces esto nos muestra lo que es la ascensión y cómo la ascensión está ligada a la glorificación. Ahora, hay dos, digámoslo así, pasajes de la Escritura o históricos o narrativos que nos enseñan este aspecto o nos narran la ascensión. Y vamos a verlo rápidamente. Solamente ahí en Lucas 24, solamente vaya atrás de este Evangelio de Juan, Lucas 24. Aquí vamos a ver este relato de cómo la Biblia nos cuenta cómo sucedió esta ascensión. Lucas 24. Ahí solamente versículo 50. Lucas 24, 50. Hablando Jesús con sus discípulos, dice: y los sacó fuera hasta Betania. Lucas 24, 50. Los sacó hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Cómo? Con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el Evangelio. Recuerdan que después de que Jesús le anuncia a los discípulos que Él debía irse, ellos estaban atemorizados y estaban entristecidos. Pero aquí, luego de que Él resucita y después de que Él corporalmente asciende, el versículo 52 nos dice que ahora ellos tenían gran gozo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Los discípulos habían entendido en este punto la importancia de la ascensión y la glorificación. Este evento es tan importante que incluso el mismo evangelista Lucas, cuando escribe su segundo tratado, Hechos, comienza su libro con un recuento de la ascensión. Y vayamos ahí rápidamente a Hechos. Ahí pásese Juan y vuelva ahí a Hechos, capítulo 1. Es tan importante este evento que así es como lo comienza Lucas, su segundo tratado. Esa es la conexión entre el Evangelio y este libro de Hechos.
Observe allí Hechos 1, versículo 6. Versículo 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, fue levantado, fue ascendido, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, que ha ascendido, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y este mismo versículo 11 nos conduce, nos transiciona a la importancia de la ascensión. Porque lo que Hechos 1:11 nos dice es que la ascensión es importante porque también nos anticipa, nos anuncia la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo será corporal. Vendrá al monte de los olivos, tal como lo anuncia Hechos 1 y como lo profetizó Zacarías 14:4, como lo estamos leyendo en este versículo. Entonces observe cómo es importante la ascensión, porque tiene implicaciones para nuestra vida cristiana. Tiene implicaciones para la culminación, la consumación del plan de redención de Dios. Observa cómo Pedro también fue muy influenciado cuando entendió la idea de la ascensión y glorificación, y prácticamente de aquí en adelante en varios pasajes de las epístolas, cuando los apóstoles están hablando de la ascensión, muchas veces en el mismo contexto nos hablan de su glorificación. Y es particular que el mismo Pedro hable de eso, porque él mismo fue el que dijo, ¿a dónde vas? ¿Cómo así que nos vas a dejar? Eso le impactó. Y observa ahí Hechos 2:32. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, Pedro está explicando lo que ocurre en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende. Y Pedro, ayudado por el Espíritu Santo, ya entendió. Y él dice, lo que está pasando aquí es porque Dios el Padre resucitó al Dios el Hijo. Dios el Hijo fue exaltado a la diestra de Dios, glorificado, y ha enviado su Espíritu tal como lo prometió. Verso 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro cita el Salmo 110 para demostrar que esta expectativa del Antiguo Testamento de un sacerdote rey tiene su cumplimiento, se hace realidad en Jesucristo. Siéntate a mi diestra
tiene ese cumplimiento en la ascensión y glorificación de Jesucristo. Los salmos, hay varios salmos que se conocen como salmos de entronización, y eran salmos que normalmente se cantaban cuando se anunciaba un nuevo rey. Pero estos salmos también despertaban esa expectativa en el pueblo del Mesías, el sacerdote rey. Entonces, esta mención que Pedro hace aquí del Salmo 110 cumple con esa expectativa. Ahorita el sacerdote rey ha terminado su obra y se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Ha sido ascendido y ha sido glorificado. Eso es un tema del que Pedro vuelve a hablar. Observe Hechos 3, Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahí está hablando, ahorita mismo Él está en el cielo, hasta la restauración de todas las cosas. Más adelante en Hechos 5:30, allí Pedro y Juan hablan acerca de esto nuevamente, de cómo la ascensión y la glorificación están unidas. Observe Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces observe cómo en el verso 30 dice: a este lo levantó, con referencia a su resurrección. Pero luego en el versículo 31 dice que no solamente lo resucitó, sino que también lo exaltó a su diestra. Y eso, cuando dice lo exaltó, habla allí intrínsecamente de su ascenso y de su glorificación. Y a Él están sujetos, dice allí, todos los dominios y todo principado y toda potestad. Entonces, la ascensión es este momento en el que el Señor Jesucristo pasa de su estado de humillación a su estado de exaltación. Él asciende para ser glorificado. La ascensión hace que Dios el Hijo se siente a la diestra de Dios Padre. ¿Qué significa esto de estar sentado a la diestra de Dios? Es un lenguaje que vemos varias veces. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. ¿Qué significa eso? Bavinck nuevamente lo define de esta manera: Cristo ha sido exaltado hasta el poder, la dignidad y el honor más excelsos concebibles y posibles bajo los de Dios mismo. Recibió una dignidad que induce a doblarse a toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y a toda lengua a confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, les anticipé ahorita que la ascensión y glorificación es importante, porque gracias a eso el Espíritu Santo ahora puede morar en los creyentes. Pero la ascensión también es importante porque demuestra que la obra de redención agradó al Padre y ha sido totalmente consumada. Solamente ahí rápido mostrarles Hebreos 10. Hebreos 10:11.
nos demuestra que esta obra ha sido totalmente consumada. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Lo que nos explicó Natán ahorita. Esos sacrificios no podían quitar los pecados. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Su obra ha sido consumada, su obra cumplió la redención, satisfizo la ira de Dios. Ahorita Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y eso indica que el Padre ha estado contento con lo que el Hijo ha hecho para redimir a sus escogidos. Esta ascensión también es importante porque nos dice que Jesucristo, ascendido y glorificado, realmente ha vencido y ha exterminado a sus enemigos. Y aquí también es importante porque nos habla acerca de la obra de intercesión. Nos habla acerca de la obra de mediador que Jesucristo hace desde la diestra del Padre en favor de los suyos. Y solamente allí para mirar Romanos 8. Romanos 8, 26. Solamente aquí para que veamos cómo el Espíritu Santo nos ayuda también en esta intercesión. Dice Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero pasa también al versículo 34, aquí tenemos al Espíritu ayudándonos en la intercesión. Pero observa el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo allí a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros. Por esto es importante la ascensión y la glorificación, y es muy intencional como Pablo lo presenta aquí. Él murió, pero Él también resucitó. Y no solamente resucitó, sino que aquí nos habla de la ascensión y la glorificación. Además, está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué hace? No es que esté ahí sentado, que le duelen las articulaciones y no, ven, me siento aquí un rato. No, dice que está allí a la diestra de Dios Padre. Es una imagen de su gobierno, de su reino, de su poder, pero está intercediendo por nosotros. Entonces tenemos al Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Por eso era necesario, nos convenía que Él se fuera, porque no solamente iba a enviar al Espíritu que intercede por nosotros, sino que Él mismo, del lado del Padre, intercede por sus escogidos. Por eso la ascensión y la glorificación importa. Con relación a este tema, un puritano decía lo siguiente: debido a su ascensión, tenemos la puerta abierta, el camino despejado, las mansiones preparadas, una herencia, una corona y un reino seguro. Por su ascensión a la gloria, tenemos un abogado en el cielo, un descenso de bendiciones celestiales, una garantía de nuestra certeza y una seguridad de nuestra bienvenida allí en el cielo. Esta obra de Dios hombre, de Jesucristo, de morir, resucitar, ascender, estar a la diestra del Padre glorificado, asegura la salvación de los creyentes. Así termina ese periodo de humillación del Señor. Su gloria ya no está cubierta después de la ascensión. Eso lo podemos ver por las apariciones después de la resurrección. Cada aparición después del ascenso que vemos en las Escrituras, Jesucristo siempre se presenta en gloria.
siempre se presenta glorificado. Y para referencia puedes ver Apocalipsis 1, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Aparece Él allí y dice que sus cabellos son como blanca lana, sus fuegos son como llama de fuego, que sus pies son como bronce bruñido. Vemos que su rostro es más resplandeciente que 10,000 soles que brillan, porque el Cristo ha ascendido y está glorificado, sentado a la diestra de Dios, y desde ahí reina para siempre. Entonces, solamente ahí, rápidamente, para terminar, mira ahí Apocalipsis 5. A veces cuando pensamos en el Señor Jesucristo, y lo hablábamos ayer con el hermano Eduardo, casi siempre pensamos en Él hoy en día como que está todavía en el madero, como que todavía está en la cruz, y a lo mejor tiene que ver mucho con nuestra cultura, ¿no? Latina, de estar en una tradición o contexto católico. Pero si queremos una perspectiva bíblica actualizada del Señor Jesucristo, Apocalipsis es el libro que nos da eso. De hecho, Apocalipsis 1 nos dice que esta es una revelación de Jesucristo. Y cuando Juan lo ve en gloria. Y él cae postrado porque él está ahí, ascendido, glorificado a la diestra de Dios. Y Apocalipsis 4 y 5 son unos capítulos donde hay varios himnos, hay varias canciones. En el capítulo 4, Dios es glorificado por su creación. De hecho, Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Entonces, Apocalipsis capítulo 4 nos muestra el himno de la creación. Dios es adorado porque Él es el creador de todas las cosas. Pero Apocalipsis capítulo 5, Juan ve un libro con sellos y ve que nadie lo puede abrir. Y hay un ángel que está pregonando a toda voz: ¿quién es digno de abrir el libro, desatar sus sellos? Dice la escritura que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie era digno, nadie era lo suficientemente glorioso para tomar este libro. La escritura dice que Juan lloraba mucho. En Apocalipsis 5:4 dice, lloraba mucho. Imagínate la angustia de él. No hay uno digno. Y él llora. Pero luego él ve en el versículo 6 un cordero como inmolado. Y él ve que este cordero se acerca, y este cordero tiene los 7 espíritus de Dios. Es el cordero en todo el poder del espíritu. Y él está al lado del Padre, y él es quien toma este libro. Y cuando toma el libro, Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo, este es el cántico de la redención: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Esto ya nos lo explicó Natán. Con tu sangre nos has redimido, con tu sangre nos has comprado. Y no nos compraste para que hagamos lo que quisiéramos. Natán nos explicó, hemos sido comprados para Dios. Somos su posesión. Y sigue diciendo, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y este cántico no termina ahí. Allí dice que se unen muchos ángeles, porque en el capítulo 4 hay 4 seres vivientes adorando al Dios. Esto es un cuarteto. Luego en el capítulo 4 más adelante se unen los 24 ancianos a adorar al que está en el trono. Ahí tenemos 28 personas cantando. Luego en el capítulo 5, aquí, especialmente en este versículo 11, Juan ve muchos ángeles. Entonces está el cuarteto, los 24 ancianos y muchos ángeles. Él dice que eran millones de millones. Y los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y todos los ángeles cantan esto. Versículo 12.
decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Verso 13. Y a todo lo que está creado, aquí se une toda la creación al himno de la redención, adorando. Obsérvelo, verso 13, y a todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, quien ascendió, quien está al lado del trono, quien reina en gloria, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Jóvenes, este es el Jesucristo que nosotros adoramos. Este es el Jesucristo, Dios hombre, que vivió la vida perfecta, que murió en una cruz, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió y está a la diestra de Dios Padre en gloria. Este es el Jesucristo al que Dios te llama hoy a que tú creas en Él. Tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en este Jesucristo glorioso. Porque solamente Él puede redimirte de tu pecado, solamente Él puede liberarte de la esclavitud del pecado y hacerte su posesión, hacerte su propiedad. Y que entonces tú también estés sentado espiritualmente en los lugares celestiales con Cristo. A eso, jóvenes, es a lo que Dios nos llama, a arrepentirnos y a creer en este Jesucristo glorioso. Él es digno, Él es el que está reinando y a Él es al que nosotros debemos adorar. ¿No es ese tu deseo? Que tú seas parte del grupo de redimidos que se unen a los ángeles, a los ancianos, a los 4 seres vivientes y cantan: tú eres digno. Yo quiero ser de ese grupo de redimidos que están allí por la eternidad, adorando al Cordero por su obra de redención. Y si tú no estás en este coro celestial de redimidos, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo y dile: hazme parte de ese coro. Yo quiero cantar por la eternidad que tú eres digno, que ascendiste, que estás glorificado y tú volverás por tu pueblo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es la vida nuestra, Señor, meditar en las Escrituras, meditar en lo que tú has hecho. Y pedimos, Señor, que a través de la enseñanza de Natán, de esta enseñanza y la de Jorge, nuestros corazones, Señor, sean ablandados. Utiliza tu palabra y el poder de tu Espíritu para atraernos a ti. Salva, Señor, de entre nosotros aquellos jóvenes que no te conocen. Y, Señor, aquellos que estamos contigo, ayúdanos a vivir en santidad, anhelando y esperando aquel día en que estaremos contigo por la eternidad, adorándote por todo lo que tú has hecho y por quien tú eres. Gracias te damos por este momento. Oramos esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.